¿Qué es lo que está sucediendo actualmente con el Ártico? Una vasta región helada que abarca el Polo Norte se ha convertido en un campo de batalla geopolítica por el acceso a rutas marítimas, recursos naturales y dominio estratégico, impulsado por el derretimiento acelerado del hielo debido al cambio climático. Múltiples naciones compiten por territorios submarinos ricos en petróleo, gas y minerales, mientras las tensiones militares escalan en un área que podría redefinirse el comercio global y la seguridad internacional. Bienvenido a Geodominio. Al final de este video, esperamos haber ganado tu me gusta y tu suscripción. ¡Empezamos! BBC News informa que, en la carrera actual por el Ártico, China, Rusia, Estados Unidos y Europa compiten por tener una mayor influencia en las rutas comerciales que surgen del derretimiento del hielo. Si retrocedemos un poco, vemos que la disputa comenzó a intensificarse en la década de los años 2000 con el cambio climático. Aunque sus raíces datan de la Guerra Fría, en 2007 Rusia plantó su bandera en el fondo del Océano Ártico, reclamando la cresta de Lomonosov como extensión de su plataforma continental bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Países como Canadá, Dinamarca, vía Groenlandia y Noruega presentaron reclamaciones, mientras Estados Unidos, sin ratificar la convención, fortaleció su presencia militar. El Consejo Ártico, fundado en 1996 con 8 naciones, siendo estas Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, pretendía mejorar la cooperación en la región del Polo Norte, pero las tensiones por sus preciados recursos han erosionado la confianza entre los países fundadores, erosionando la efectividad del Fórum. Luego, el derretimiento abrió la ruta marítima del norte, controlada por Rusia, reduciendo distancias entre Asia y Europa en un 40% y exponiendo reservas estimadas en 90.000 millones de barriles de petróleo. China, como observador en el Consejo Ártico desde el 2013, invirtió en infraestructura y se autodenominó Estado casi ártico, afirmando acuerdos de exploración con Rusia. De acuerdo con Carnegie Endowment, el auge de los precios energéticos en 2025 ha revivido proyectos árticos, con Rusia expandiendo su flota de rompehielos atómicos para dominar el transporte y la extracción, mientras Estados Unidos y sus aliados responden con sanciones. En las décadas siguientes, la militarización creció. Rusia reactivó las bases soviéticas y desplegó misiles hipersónicos. Estados Unidos aumentó los ejercicios navales con la OTAN y Canadá invirtió en patrullas. Incidentes como el bloqueo ruso de buques en la ruta marítima del norte en el 2022 y disputas por la plataforma continental extendida ante la ONU destacan la fragilidad de la estabilidad regional. Aunque cumbres como la del 2023 prometieron desmilitarización, el progreso se estancó por la invasión rusa de Ucrania, que aisló a Moscú del Consejo Ártico. Al Jazeera resalta cómo los diálogos entre Estados Unidos y China en el 2025 generaron una sensación de esperanza efímera, ya que revivieron aún más las tensiones con pruebas militares y reclamos territoriales. Delante de esta situación, Rusia siguió priorizando la presencia militar en el Ártico para asegurar sus rutas y sus recursos, mientras a la vez fortalece su alianza con China para contrarrestar a Occidente. Por su parte, Estados Unidos bajó su estrategia actualizada del 2025, desplegó submarinos y drones y se enfocó en la seguridad climática y energética. La verdad es que fue una decisión inteligente, pero tardía, ya que la escasez energética agrava las desigualdades, pero también empuja a Rusia a exportar gas ártico a Asia. Mientras las naciones occidentales enfrentan retrasos en la exploración ártica por preocupaciones ambientales e indígenas, Rusia hace su negocio. Por otro lado, las provocaciones chinas continuaron, lanzando expediciones científicas que Occidente ve como encubiertas. En el 2025, un breve acuerdo en la cumbre ártica no evitó nuevos despliegues, dejando alertas ambientales y territoriales como rutina. The Guardian reporta que estos episodios escalan los riesgos de confrontación accidental y amenazan ecosistemas frágiles y a la estabilidad global. Y por fin, parecía posible una cooperación. 2025 trajo una escalada con Rusia reclamando el 70% del lecho marino ártico, apoyado por exploraciones conjuntas con China.
a cambio de tecnología y apoyo de conflictos como los de Ucrania. Resultados esperados: más sanciones de la Unión Europea, aislamiento ruso y protestas indígenas contra la extracción que destruye hábitats. Al final, en vez de colaboración, las naciones árticas acumulan desconfianza y un futuro incierto, con el riesgo de conflicto armado latente. Según un análisis de Atlantic Council, esta dinámica refuerza divisiones que podrían involucrar a las potencias en una nueva guerra fría polar. Espera, te robo 5 segundos. Geodominio está en 8 plataformas y somos un proyecto pequeño. Si puedes apoyarnos en alguna, nos ayudas muchísimo. Sigamos con el video. Ahora, el dilema central radica en que, pese a los avances en tecnología verde y monitoreo satelital, la gobernanza depende de tratados obsoletos, mientras Rusia y China priorizan la dominación sobre la sostenibilidad. Decisiones pasadas han fatigado a los ecosistemas y a las comunidades indígenas, desgarrando tratados como el de Ilulissat de 2008, y aunque los diálogos persisten en foros de la ONU, la confianza se erosiona con ideologías opuestas que bloquean regulaciones comunes. Las comunidades indígenas, como el Inuit y Sami, han expresado opiniones divididas sobre la explotación ártica, con muchos viendo la extracción de recursos como una amenaza directa a sus modos de vida tradicionales basados en la caza y la pesca, mientras otros buscan oportunidades económicas en alianzas con naciones extractoras. Históricamente, tratados como el de 1920 de Svalbard reconocieron derechos soberanos limitados, pero el derretimiento actual ha revivido reclamos que ignoran voces nativas, generando protestas globales que destacan la pérdida de biodiversidad y culturas ancestrales. En términos de hechos, el Ártico alberga hasta 13% de las reservas mundiales de petróleo sin explotar, lo que ha impulsado inversiones multimillonarias desde los años 2010, pero también incidentes como derrames en exploraciones rusas que contaminaron ecosistemas marinos. Opiniones públicas en Occidente critican esta carrera como una nueva forma de colonialismo ambiental, argumentando que prioriza ganancias cortoplacistas sobre la preservación de un regulador climático global clave, con campañas que exigen moratorias internacionales. Además, la historia muestra que las expediciones del siglo XIX, como las de Nassim y Peary, establecieron precedentes de reclamos nacionales basados en descubrimientos. Pero el público actual, influido por el movimiento climático, opina que tales ambiciones ignoran riesgos como la liberación de metano atrapado en el permafrost, que podría acelerar el calentamiento global y generar catástrofes migratorias en regiones costeras vulnerables. Opiniones públicas globales, impulsadas por activistas ambientales, ven la militarización ártica como una extensión de rivalidades de la Guerra Fría, con encuestas mostrando que la mayoría en Europa y Norteamérica favorece tratados multilaterales para desarmes y protección, en lugar de competencia nacional que acelera el derretimiento y amenaza especies endémicas. También las exploraciones del siglo XX, como las bases estadounidenses en Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, establecieron precedentes de presencia estratégica, pero hechos actuales incluyen el aumento de submarinos nucleares que elevan riesgos de accidentes radioactivos, generando demandas públicas por transparencia y regulaciones que prioricen la sostenibilidad sobre la extracción. El Ártico no se derrite solo por el clima, sino por ambiciones de las grandes potencias. La cuestión ya no es si explotarán sus riquezas, sino si evitarán una escalada destructiva en el siglo XXI. Quizás necesiten no más reclamos, sino un debate genuino sobre la gobernanza compartida. Pero con liderazgos enfocados en el poder antes de la preservación, esa charla parece muy lejana. La próxima semana exploraremos aún más la situación que vive México, especialmente contra los Estados Unidos. No te lo pierdas. Comenta tu opinión y únete a Geodominio para más.